Muy bien, vamos a retomar el tema de la investigación. Gracias de nuevo por la invitación, la normal de Monpós, el profesor John Jairo, el equipo de trabajo. Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a mirar un poquito lo que es la pregunta, que realmente cuando uno habla de la construcción de la pregunta, termina hablando de el planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema te lleva a la pregunta, a cómo construir esa pregunta. Y vamos a mirar los objetivos, cómo se redactan los objetivos, cómo se piensan los objetivos. Y dos alternativas diferentes a la famosa y acostumbrada taxonomía de Bloom. Que pues para algunas personas es indispensable pensar la investigación en una taxonomía diferente. Y para otras, que es el caso mío, es pensar el problema, pensar mi investigación, qué tipo de objetivos y qué tipo de reacción y qué tipo de verbos deben tener esos objetivos. Más allá de decir que la taxonomía de Bloom se debe cambiar porque es la más usada, la más empleada, la más conocida. Entonces, pues como es costumbre, como fue costumbre la vez pasada, yo pues si quieren me interrumpen mientras voy charlando o veamos para al final conversar un poco. Voy a iniciar como con unas características de lo que implica un proyecto en una fase inicial o en una fase de pregrado o en una experiencia primaria, por qué investigar y cuál es el objetivo del investigar. Entonces uno lo que busca cuando en un pregrado, cuando en un ciclo complementario educativo, cuando en un décimo o un 11 pensamos en un proceso de investigación, lo que se busca son que el estudiante potencialice ciertas habilidades que ya ha aprendido en el proceso académico. Primero se busca que identifique un problema, que aprenda a identificar un problema, porque investigar requiere una mirada diferente sobre nuestra realidad. Luego se pretende que escoja una metodología. Al escoger una metodología, lo que el estudiante está validando es la capacidad que tiene para entablar un paso a paso para resolver un problema. También se pretende que dé unas respuestas, generalmente un porqué y un para qué, un porqué y un para qué de la metodología para resolver ese problema. Y lo más importante es que es un ejercicio riguroso y cotidiano. ¿Qué es riguroso y cotidiano? Que consigue información en torno a ese problema. Un buen investigador termina leyendo el mundo desde ese problema o desde ese tema o desde ese enfoque, al punto de que aunque no sea necesario para su proceso investigativo, aunque no lo demuestre o no haya un punto en su proyecto en donde demuestre, va a encontrar tanta información que ya va a encontrar películas, cuentos, novelas, noticias que se asocien con su tema, con su problema de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que el estudiante demuestre que es capaz de recolectar información, tanto en fuentes primarias como en secundarias, que es capaz de sistematizar esa información. Y evidentemente se busca que nos entregue una alternativas de soluciones, ¿no? Que no sea una única mirada, aunque realmente en un nivel, en un primer nivel de investigación, con que haya una posibilidad de resolver el problema es suficiente. Que tal vez reconozca otras maneras en que se pueda resolver, pero que solamente las mencione y nos diga que no se puede por el tiempo, por la inexperiencia que el mismo investigador tiene o por la falta de dinero, pero que las mencione. Y pues, lo que ustedes ya ven ahí en pantalla, que realmente sería uno de los grandes objetivos de un proyecto a este nivel, a un nivel de pregrado, a un nivel de ciclo complementario, es que el estudiante aplique las competencias que ha desarrollado durante su plan de estudio, que materialice todo ese campo de comprensión de lo que implica el conocimiento en todo su plan de estudio, que se materialice en torno de hacerlo relevante en su ejercicio ya profesional. Ahora,
ese planteamiento del problema, ya teniendo claro cuál es el objetivo de investigar en este nivel, vamos a hablar del planteamiento del problema que nos debe conducir a cómo redactar la pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo hacer un planteamiento del problema? El planteamiento del problema debe contextualizar, debe identificar y debe describir el problema. Debe darnos un contexto en términos de espacio y tiempo, en resumidas descripciones. La extensión pues varía en la institución, pero generalmente es corto. Se piden 1, 2, 3 hojas. Si se pide más es porque están pidiendo otras características locales. Si lo hacemos, por ejemplo, en una institución de salud, pues nos piden qué nivel es la institución de salud, cuándo fue creada, si tiene alianzas, no tiene alianzas. Pero termina siendo un espacio en donde indistintamente la extensión debe responder a la contextualización, debe responder a la identificación y la descripción del problema que usted va a investigar. Ya con esta información, usted también, que usted ha recogido de fuentes primarias y fuentes secundarias, usted da una idea de en dónde es que está su problema. Y eso contextualiza tanto al investigador como a la persona que lee su trabajo de investigación, para que no haga preguntas o para que no cuestione el proyecto de una manera que no debe ser cuestionado. Y un buen planteamiento del problema debe generalmente responder a estas preguntas. ¿Dónde y en qué contexto representa el problema? ¿Cuál es la situación que usted va a abordar? ¿Cuáles son los antecedentes del problema? Eso es muy importante. Nosotros cuando queremos resolver un problema, lo que realmente tenemos que resolver es identificar las causas del problema para evitar que se den las circunstancias en que las causas de ese problema se repitan. Entonces, la causa diametral de la violencia en Colombia desde los últimos 70 años es un problema de tenencia de tierras. Lo ideal sería que todo el mundo tuviera tierras. Si todo el mundo tuviera tierras, no pelearemos en Colombia. Entonces hay que intentar evitar el despojo de las tierras para evitar problemas de violencia como los que hemos tenido en los últimos 60 años. ¿Cuáles serían las consecuencias que podría generar o está generando el no resolver el problema? Es una pregunta que está cerca a lo que es la justificación, pero que vale la pena tenerlo claro en el planteamiento del problema, porque valida en otro espacio de nuestro proyecto o del anteproyecto que es importante abordar el problema. Y el planteamiento de la investigación también de dar algunas luces del tiempo que usted piensa tratar el problema o en cuánto tiempo piensa intentar resolver el problema. Y el planteamiento del problema, pues recientemente, pero eso ya eso es otro tema, las personas utilizan el famoso árbol de problemas para hacer esto, o terminan el planteamiento del problema no solamente con la pregunta, sino hacer un anexo de un árbol de problema que les sirve para identificar la problemática principal, las causas y las consecuencias de no resolver este problema. Pero pues lo que más nos interesa es y cómo termino yo de elaborar ese, ese, esa pregunta. Entonces, después que usted tiene claro el problema, que plantea el problema, en una cápita, en un subtítulo por separado, dependiendo cómo lo solicite la institución donde uno está investigando, pero sí o sí debe terminar y debe finalizar con una pregunta. Y esa pregunta constituye el interrogante de la investigación, el interrogante que pretende resolver la investigación, que realmente termina siendo la síntesis del problema a resolver. Y como yo tengo pregunta de investigación, entonces el proceso investigativo va abocado a resolver esa, esa pregunta. Pues nada, entonces termina con esa pregunta y la pregunta debe tener unos requisitos.
Unos requisitos que terminan dando también una orientación de más o menos cómo hace la respuesta o en qué marco pienso yo responder. Esto también nos lleva a delimitar las variables. Por eso, tanto en pedagogía como en los laboratorios, sobre todo en salud o en salud pública, usted termina con títulos de investigación y con objetivos de investigación muy largos, porque estudias un problema que está rodeado de demasiadas variables y sobre todo si es una primera investigación, un ejercicio de pregrado, lo que usted pretende demostrar es que sabe investigar, más allá si es capaz de resolver el problema. Eso sería muy interesante. Pero en esas áreas de trabajo hay tantas variables que necesitaremos demasiado tiempo. Y el objetivo que usted demuestra en un pregrado, que usted demuestra en un ciclo complementario, es que usted realmente sabe investigar y tiene claro cómo se hace eso. Entonces, esa pregunta debe tener unos requisitos. Como lo mencionábamos la sesión que nos vimos la sesión pasada, es una pregunta que no debe plantear una respuesta obvia. Entonces, por ejemplo, ¿existe la pobreza en el mundo? Y que tampoco dé respuestas obvias. Sí, no, nunca, siempre. Una pregunta bien redactada como pregunta de investigación implica que su respuesta también sea un proceso. Entonces, hasta aquí tenemos ya la primera parte, cómo hacer una pregunta, realmente del cómo hacer una pregunta de investigación, es si usted está planteando el problema de investigación bien. Una cosa lo va a llevar a lo otro y al usted sentir esa conexión, no debe pensar la pregunta como algo completamente descontextualizado del problema. Por eso en algún momento, eh, finalizando la sesión pasada, creo que una profesora de ustedes hacía una investigación a no ajustar investigaciones o trabajos previos para volverlos investigaciones, porque eso es como tratar de calzarse un zapato que no es de nuestra medida. Entonces usted hizo un excelente trabajo en didáctica de la enseñanza, didáctica mediada por TICS para un profesor en esa materia. Y usted lo quiere convertir en un proceso de investigación, pero como nace desde una teoría que usted tiene, usted trata de encajar eso en algún grupo que le prestaron y eso no funciona así. Por eso en la investigación cualitativa decíamos, primero lea el contexto, y en ese contexto va a encontrar una serie de problemas y quédese con un problema que le permita en un determinado tiempo dar una respuesta y una solución viable. Tampoco es necesario que en el primer nivel usted resuelva el problema, de que usted haga un buen rastreo del problema, haga una buena pregunta y demuestre que puede existir una posible solución. Implementar la solución sería otro trabajo de investigación y tomaría otro tiempo, pero usted ya demostró que sabe investigar. Cuando tenemos bien nuestro problema, nuestra descripción del planteamiento del problema, nosotros finalizamos con una buena pregunta. Y esa pregunta nos va a decir cuál va a ser la metodología, cuánto tiempo nos va a tomar y realmente qué es lo que vamos a terminar haciendo nosotros en la investigación. Estos temas evidentemente se entienden mejor cuando uno lo aterriza en una pregunta, pero ahorita en 5 o 10 minutos, si quieren, si alguien tiene alguna pregunta de investigación, si alguien está elaborando un anteproyecto, lo puede escribir al chat y lo miramos bajo estas directrices. Cómo está redactada la pregunta y si antes de hacer la pregunta hizo un buen planteamiento del problema. Porque si no hacemos un buen planteamiento del problema, usted tiene la pregunta y cuando intente responderla, como va a leer el contexto, como va a leer el problema, como va a leer el objeto de estudio, se va a dar cuenta que hay muchas variables que dejó por fuera. Bueno, los objetivos de un proyecto. ¿Qué se entiende por objetivos de un proyecto? Es lo que usted desea alcanzar con la investigación. Los objetivos de un proyecto generalmente terminan siendo el objetivo general, un solo objetivo general y objetivos específicos. Tradicionalmente, no es norma, pero tradicionalmente nos estamos acostumbrando a que sea tripartito. O sea, hacemos un objetivo general y hacemos 3 objetivos específicos.
Y generalmente cada objetivo específico responde a una parte del proyecto. Casi siempre terminamos haciendo un capítulo o un fragmento de nuestro proyecto como respuesta a ese objetivo específico y termina siendo de la siguiente manera. El primer objetivo específico termina siendo una escala de reconocimiento y descripción del problema de manera profunda. El segundo termina siendo una descripción de cómo solucionar ese problema desde diferentes aspectos, finalizando con una. Y el tercero es pilotear esa posibilidad de solución en el tercer capítulo, donde en el tercer capítulo hay menos citas, porque en el primero hicimos un ejercicio descriptivo, en el segundo ya hicimos un trabajo más que de análisis, de formar, y en el último un ejercicio de análisis. Recordemos entonces pues lo que siempre nos han venido diciendo, cómo se escriben los objetivos. El objetivo general es uno, el objetivo general se redacta con un verbo en infinitivo y debe ser coherente con el título de la investigación. Uno generalmente mira, cuando quiere revisar un proyecto de manera rápida, o las personas que nos dedicamos a calificar proyectos o que nos escogen como evaluadores de proyectos, uno termina mirando el título, el objetivo general, la pregunta. Si esas tres cosas tienen coherencia, cohesión y hay una línea argumentativa, uno lee todo el proyecto. Si no, uno no pierde su tiempo. Que el estado del arte puede tener 15 hojas, pero si esas tres cosas no coordinan, no hay coherencia y cohesión, y la persona no tiene claro qué es realmente lo que quiere hacer. Entonces, ojo con la redacción del objetivo. Debe responder de manera sucinta y concreta a las preguntas de qué se va a hacer en el proyecto, cómo se va a desarrollar, para qué y por qué se va a hacer. Y tener en cuenta que cada proyecto de investigación, a excepción de pues, proyectos ya de doctorado, 5, 6, 7 años, solamente tienen un objetivo general. Ahora, tienen que ser también verbos que sean medibles. ¿Listo? Así nosotros estemos haciendo una evaluación cualitativa, nosotros esperamos responder y resolver un problema. Entonces, para después mirar si sí se cumplió el objetivo, tiene que ser medible el objetivo que escojamos, el verbo que escojamos y la reacción que lo acompaña. Los objetivos específicos es el paso a paso que yo debo hacer para llegar al objetivo general. Se redactan también de la misma manera que el objetivo general. Y terminan siendo el plan de trabajo del proyecto. Por eso yo le decía, si tú tienes 4 objetivos específicos, vas a terminar haciendo 4 capítulos. Si terminaste haciendo 3, resulta que no necesitabas tener 4 o te quedó haciendo falta alguno. ¿Sí? Porque generalmente todos los objetivos específicos que van de primero son ejercicios descriptivos, son ejercicios de información, son ejercicios de encontrar. Ya los segundos son ejercicios de evaluar, de comprender, y ya el último ya implica analizar o reflexionar sobre lo que encontramos. Entonces, esos objetivos específicos terminan siendo nuestro plan de trabajo y nuestro plan de trabajo para el proyecto. Bueno, y ya finalizando, entonces yo les mencionaba 3 taxonomías. Cuando hablamos de taxonomías en investigación y lo que tiene que ver con los verbos, estamos hablando de, primero, pues la famosa taxonomía de Bloom, que no la voy a mencionar, ustedes la pueden googlear, les va a salir una imagen, les va a salir precisamente una taxonomía que implica una jerarquía de ciertos verbos con unas listas y son las más usadas. Pero también existen más taxonomías. Yo les voy a mencionar 2. La que está proyectada, que es la taxonomía de Marzano y Kendall. Esa se centra en los niveles de procesamiento de la información y la complejidad de las tareas. La de Bloom se centra en los dominios: cognitivo, efectivo y psicomotor. La de Marzano se organiza en 5 sistemas de pensamiento, y esos sistemas de pensamiento hacen un llamado a otros niveles.
Entonces, primero, a la recuperación de la información, identificar, recordar, reconocer. ¿Listo? El segundo, a la comprensión, construir el significado a partir de información, explicar, resumir, interpretar, parafrasear. El tercero, el análisis, capacidad de desglosar información, comparar, contrastar, diferenciar, organizar. El cuarto nivel, utilización del conocimiento, cómo lo aplica, usar, resolver, implementar, aplicar, generalmente en pedagogía. Eh, ese cuarto nivel es nuestro tercer objetivo específico. Y quinto, lo que llamamos el autoconocimiento o metacognición. Y en este nivel incluye el pensamiento propio y la conciencia de uno mismo. Planificar, evaluar, autoevaluar, autorregular y monitorear. Entonces esta taxonomía no tiene como objetivo hablar del dominio del conocimiento, sino tiene como objetivo que nos centremos en cómo un estudiante procesa información. Esta taxonomía de Marzano y Kendall va muy de la mano, sobre todo como por ejemplo los currículos de biología. Es una cosa es que usted se sepa para las partes de la célula, porque usted en términos conceptuales la célula en el currículo de biología la ve toda su vida, porque la célula aparece hasta noveno. Pero un estudiante no procesa la información con el simple hecho de saber las partes de la célula en tercero y en quinto de primario, como debería procesarlo en octavo, noveno y tal vez en décimo cuando vean algo de genética. ¿Listo? Entonces, esta taxonomía de Marzano está hecha para procesos de investigación en donde la cuestión no es dominio de conocimiento, sino es procesamiento de la información, que la información también es un tipo de conocimiento. No, pues no les incluí la imagen, por eso lo pueden googlear ustedes, ¿no? Taxonomía de Marzano y también para dejarles como la inquietud, ¿no? Busquen las tres imágenes, taxonomía de Bloom, taxonomía de Marzano y la taxonomía de Solo, y las pueden comparar. ¿Cuál taxonomía es mejor? Pues, ¿cuál es tu problema y cómo planteaste el problema? ¿Cuál es tu pregunta? ¿A dónde quieres llegar? Y el problema te va dando y te va diciendo cómo debes abordarlo. Por eso se insiste con la invitación de no crea que un buen trabajo teórico se puede convertir en una investigación, porque usted primero tiene que delimitar un problema y escoger un objeto, si no después no va a cuadrar. Bueno, en la taxonomía de Solo se enfoca en la calidad de la comprensión, cómo el estudiante va desarrollando esa comprensión. Se habla de el aumento en la estructura de la respuesta del estudiante. Y entonces también hablamos de 5 niveles. Hablamos de un nivel preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y un nivel abstracto. Pensémoslo en términos de verbos. Preestructural, no hay verbos de acción, porque el estudiante se supone que todavía no lo sabe hacer. Universal, que identifica, uniestructural, que identifica algo. Multiestructural, que ya combina ciertos conocimientos, que ya describe, que ya hace una lista. Relacional, pues que ya compara, analiza, argumenta. Y abstracto, que ya reflexiona, teoría, crea y hace hipótesis. Entonces, como todo en investigación, ¿qué nos va diciendo? ¿Qué llamar, cómo nombrar o qué escoger? Nos lo va diciendo el problema. Nos lo va diciendo qué queremos resolver de ese problema, ¿cierto? Nos va diciendo las variables, cómo las vamos a ajustar. Y no solamente es un ejercicio de nuestras disciplinas o que el verbo nos suena bien. Cuando ustedes descarguen las imágenes y las tablas de estas taxonomías, se van a dar cuenta que dependiendo del área del conocimiento en que estemos, es mucho más fácil trabajar con la de Marzano y Kendall que trabajar con la de Bloom. Generalmente la taxonomía de Marzano
Es una taxonomía de evaluar el manejo, el procesamiento de la información. Y la de solo termina siendo es evaluar todo un proceso de comprensión y de interiorización realmente de un problema, mientras que Bloom es una lista de niveles. Las demás también tienen niveles, pero niveles en función del hacer algo con el problema. La de Bloom es una lista de niveles más como para yo como investigador. Entonces, si tú estás tratando de entender un fenómeno, entonces la de Bloom. Pero si tú estás tratando de medir la comprensión de los niños en un fenómeno, entonces tenemos otras opciones. Entonces tenemos estas tres cosas, o bueno, dos cosas, como estaba anunciado en la invitación a la charla: hacer preguntas y hacer objetivos. ¿Qué le agrego yo? Para hacer una buena pregunta debes hacer un buen planteamiento del problema y una delimitación de un planteamiento del problema. Y eso te va a llevar a una buena pregunta y te vas a dar cuenta realmente qué es lo que a usted le interesa del problema, lo que usted pretende resolver de ese problema. Y en términos de los objetivos, más allá de que sea un objetivo general y que estamos acostumbrados de que sean tres específicos, los objetivos específicos deben estar en función de lo que necesito hacer para cumplir ese objetivo general. Terminan siendo mi plan de trabajo porque yo tengo que evidenciar dónde resuelvo el objetivo específico y terminan siendo los capítulos o las partes de mi proyecto. Casi nunca terminan siendo 4 o 5 porque se pueden agrupar, pero si te salen 4 objetivos específicos y esas cosas hay que hacerlas y van a tomar tiempo, se pueden hacer. Y en cuanto a la escritura, más allá de lo que siempre decimos que son verbos en infinitivo, ¿cuáles verbos? ¿Qué tipo de verbos? Entonces, les recuerdo la taxonomía de Bloom, que seguramente ya maneja, que manejamos casi todos, también como por un ejercicio también como de costumbre, pero que existen otras dos taxonomías, la taxonomía de Marzano y Kendall y la taxonomía de Solo, que pretenden medir lo que se está haciendo con el problema de maneras diferentes. ¿Listo? Y que tienen otra escala de cómo interiorizar o manejar la información de un problema. Para mí la de Bloom es muy común verla en educación, pero más como un ejercicio de yo como investigador en el campo de la educación estoy midiendo un tema, ¿sí? Y en ocasiones los proyectos de investigación casi todos tienen como finalidad mejorar un proceso cognitivo en un estudiante. Entonces uno dice, podría haber sido otra taxonomía, te queda bien planteada, pero como la carga y el efecto de tu trabajo investigativo está en el estudiante, porque tú lo que tienes es una visión de investigación desde el enfoque problematizador, entonces, ¿por qué sigues utilizando la misma taxonomía? El problema, la descripción del problema y lo que usted quiere hacer en la pregunta, le va diciendo de aquí en adelante su proyecto cómo va a ser. Y pues por último, solamente quisiera decirles que en los anteproyectos desde hace pues bastante tiempo se está acostumbrando a que no solamente construyamos un anteproyecto, una propuesta, sino que de entrada, ayudados con los objetivos específicos, nosotros hagamos eh, un índice o una tabla de contenido. Pues teniendo en cuenta lo que usted hizo, se finaliza con dos cosas muy importantes un proyecto. La tabla de contenido, entonces mi investigación va a tener cuatro capítulos, 3 capítulos y introducción, y va a tener esto también un índice más allá de tablas, sino un índice un apéndice, en fin. Y vas a colocar los títulos y vas a colocar la bibliografía de cada capítulo. Y lo segundo, un cronograma. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en hacer todo lo que usted está diciendo? La recomendación de la tabla de contenido es porque muchos estudiantes entregan su propuesta de investigación y cuando se centran y dicen, bueno, ¿y ahora cómo empiezo a escribir? ¿Cómo empiezo a investigar? No. La tabla de contenido
y al usted colocar subtítulos y títulos y que sea aprobada de esa manera, cuando usted se sienta a trabajar, es mucho más sencillo que llenar hojas en blanco. Listo, eso sería pues mis comentarios, mis apreciaciones en frente de, de qué es una pregunta en investigación, de qué es un objetivo en investigación, y lo más representativo es metodológicamente cómo acercarse a una buena construcción de esas dos cosas, y serían también mis recomendaciones en lo que también mi experiencia como investigador eh, me han dado las luces de qué hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, claro. Ahí está el chat de mensajes y pueden copiar y enviarlo. Mm, yo en algunos momentos participé como evaluador de proyectos de un concurso del ministerio y créanme que llegan demasiados proyectos. Entonces el primer filtro que uno tiene como evaluador es título, objetivo general y pregunta. Título, objetivo general o hipótesis, dependiendo del tipo de proyecto que es. Y si esas tres cosas no manejan un mismo lenguaje, no manejan unas mismas categorías, no hay una cohesión, no hay una correlación, créanme que uno de ahí en adelante no sigue leyendo. Entonces, tengan mucho cuidado. Generalmente uno en pregrado, sus primeros procesos de investigación son en grupo, ¿cierto? Dos, tres personas. Y el primer choque que tienen es que ustedes le entregan a su profesor y su profesor le hace un montón de correcciones y la queja de sus estudiantes comúnmente es que el profesor no me entiende, es que él es muy exigente. Entonces, hagan una muy buena diferencia entre lo que usted quiere investigar, como lo dice, y lo que usted quiere investigar y cómo lo escribió. Yo hace poco estaba realizando unos trabajos de maestría y le decía a los estudiantes, dígame usted qué quiere hacer. Entonces el estudiante, en 2 minutos, ¿usted qué quiere hacer? Yo quiero hacer esto, esto, esto y esto, por este motivo. Ah, bueno, entonces le tengo una mala noticia. Usted todo lo que me entregó como anteproyecto dice cosas completamente diferentes. Listo. Entonces, cuando estén trabajando en equipo, también aprovechen eso. Dejen eso en reposo, vuelva, que lo lea el compañero y pregúntense. O un equipo pásele a otro equipo. ¿Usted qué entendió? ¿Usted qué cree que es lo que yo quiero hacer con esa investigación? Cuando ustedes empiezan a escuchar y si ustedes no escuchan lo que quieren hacer, compañeros, de pronto estamos escribiendo cosas diferentes a las cosas que queremos hacer. ¿Listo? Eso es muy común, eso es muy, muy común. Creemos que el otro va a entender lo que yo quiero hacer, creemos que el otro va a entender eh, y tiene también la experiencia de vida que yo tengo, entonces suponemos el campo de comprensión del otro. Y pues no es verdad, no es verdad. Sobre todo en educación se ve que un profesor de matemáticas es el que evalúa el proyecto de investigación del profesor de ciencias. Un profesor social es el que evalúa el proyecto de investigación del profesor de informática. ¿Sí? Entonces uno, o por lo menos dentro de los evaluadores hay uno que no tiene nada que ver con el área de la persona que presenta el proyecto. Y eso también está bien, porque un investigador se tiene que hacer entender de todo el campo académico. Desde que tenga experiencia investigativa, no importa eh, el nivel de formación primario que tenga la persona.